Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 12, versículos 1 al 12. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro, y emigra en pleno día a la vista de todos emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro. En pleno día, al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos, lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di: yo soy un signo para ustedes, como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en un muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Salmo 77. No olviden las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas, entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Qué difícil es a veces perdonar. Sin embargo, si meditamos sobre la maravilla del perdón cristiano, sobre la alegría y la paz que experimentamos al perdonar y al ser perdonados, no podemos evitar sentirnos atraídos por el perdón. Por el contrario, ni siquiera necesitamos reflexionar para ver cuán cruel y detestable es la actitud de alguien como el siervo de la parábola, quien, tras ser perdonado, gracias a la misericordia de su amo, del pago de una gran deuda, se vuelve contra otro siervo, exigiéndole hasta el último centavo de lo que éste le debe.
Sería bueno no solo condenar y deplorar en otro una acción como la descrita en la parábola, sino también reconocer la necesidad en nosotros mismos de mayor generosidad, de ser más comprensivos y estar más dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. Cristo, con sus palabras y su ejemplo, nos enseñó lo que exige la verdadera caridad cristiana y la hace atractiva y deseable mediante su gracia, de modo que nuestros corazones endurecidos se ablanden y estamos más dispuestos no solo a perdonar las ofensas y mostrar indulgencia hacia los demás, sino también a reconocer que quizás nos están haciendo un gran favor. En este sentido, podríamos recordar a José, el hijo predilecto de Jacob, figura de Cristo que salvó a toda su familia de morir de hambre, precisamente al ser vendido por sus envidiosos hermanos. En el Evangelio de hoy, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar. Hasta 7 veces. Pedro ya piensa que está siendo generoso. 7 veces en la mentalidad bíblica indica una medida generosa. Pero Jesús lo sorprende una vez más. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. No es un número para contar, sino una forma de decir. El perdón en el corazón de un cristiano no tiene límites, pues como deja clara la parábola, no se trata de olvidar, se trata más bien de no recordar con resentimiento, de empezar de nuevo, así como hizo el rey con el siervo al que después tiene que llamar malvado ante su súplica. El rey se conmueve y le perdona toda la deuda. Para explicar esto, Jesús cuenta la parábola del siervo perdonado. Un hombre le debe a su amo una deuda inmensa, algo imposible de pagar. Sin embargo, el amo se conmueve y le perdona todo. El problema surge más tarde. Ese mismo siervo recién marchado, perdonado, es incapaz de perdonar la pequeña deuda de un compañero. Aquí reside el corazón del Evangelio. El siervo no valoró verdaderamente la misericordia que recibió. Recibió el perdón, pero no se dejó transformar por él. Y cuando el corazón no atesora el recuerdo de haber sido amado y elevado, se endurece hacia los demás. En última instancia, perdonamos verdaderamente solo cuando dejamos de sentirnos como acreedores perfectos y nos reconocemos ante todo como personas perdonadas. Quienes han experimentado la paciencia de Dios, su misericordia en sus propias debilidades, aprenden poco a poco a mirar a los demás de otra manera. Quienes han descubierto que han sido perdonados y a menudo tolerados por otros, dejan de ser intransigentes. No porque el mal se vuelva pequeño o insignificante, sino porque el perdón recibido abre el corazón a una nueva forma de vivir. Recordemos que el verbo perdonar significa soltar, dar nuevas alas, liberar. El verbo misericordia en el Evangelio es siempre concreto. Dios se conmovió. La misericordia no es frialdad moral, sino un corazón que se deja tocar, sensible, que se derrite de amor ante la miseria humana. Y Jesús nos invita precisamente a esto, no a aferrarnos a la misericordia que hemos recibido, sino a dejarla fluir. Tengamos en cuenta entonces lo sorprendente de la deuda. Es la cantidad, 10.000 talentos del primero que es perdonado. Un talento equivale a 35 kilogramos de oro. Según los cálculos realizados, 10.000 talentos equivalen a 350 toneladas de oro. Incluso si el deudor y la familia hubieran trabajado toda su vida, jamás habrían podido acumular 350 toneladas de oro. El cálculo extremo se hace a propósito. Nuestra deuda ante Dios es incalculable e impagable y sin embargo somos perdonados. El otro hombre debía a su compañero 100 denarios, es decir, el salario de 100 días. Algunos calculan que eran 30 gramos de oro. No había comparación entre ambos, pero esto nos ayuda a comprender la actitud del empleado. Dios le perdona 350 toneladas de oro y él es incapaz de perdonar 30 gramitos de oro. Quizás el primer paso hoy sea recordar cuánto hemos sido perdonados y amados por Dios, porque solo quienes se descubren continuamente amados por Dios son capaces poco a poco de romper la cadena de resentimiento y la indiferencia. La tarea de las comunidades entonces es revertir la espiral de violencia. Ante el amor de Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda de 350 toneladas de oro, es más que justo que perdonemos a nuestro hermano que nos debe una pequeña deuda de 30 gramos de oro. El perdón de Dios es ilimitado. El único límite a la gratuidad de la misericordia de Dios viene de nosotros mismos, de nuestra incapacidad para perdonar a nuestro hermano.
Esto es lo que decimos y pedimos en el Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 12, 15. Recordemos unas palabras del Papa Francisco. Decía: el perdón no es por tanto una buena acción que se puede hacer o no hacer. Es una condición fundamental para los cristianos. De hecho, cada uno de nosotros es un hombre o una mujer perdonada. No olvidemos, somos perdonados. Dios dio su vida por nosotros y de ninguna manera podemos pagar su misericordia, que jamás retira de nuestros corazones. Sin embargo, al responder a su generosidad, es decir, al perdonarnos unos a otros, podemos dar testimonio de Él, sembrando nueva vida a nuestro alrededor. Sin perdón, en realidad, no hay esperanza. Sin perdón no hay paz. El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio, el antídoto que cura los venenos del resentimiento, el camino para apaciguar la ira y sanar las muchas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. Hasta aquí el Papa Francisco. Nos preguntamos: perdonar. Hay quienes dicen perdono pero no olvido. ¿Y yo? ¿Soy capaz de imitar a Dios? Jesús da el ejemplo. En la hora de su muerte pide perdón por sus asesinos. Lucas 23:34. ¿Soy capaz de imitar a Jesús? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude y acompañe cuando tengamos que perdonar a alguien, de tal manera que, poniendo en práctica esta enseñanza de Jesús, podamos no solo tener paz en el corazón, sino ser constructores de la paz del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.